El pago mínimo en tus tarjetas de crédito en Ecuador. ¿Cómo funciona? Hoy te lo explico. Me has escuchado constantemente decir no pagues el mínimo en tu tarjeta, no te enfoques en la mínima cantidad, no te enfoques en solo cubrir esa pequeña cuota. ¿Qué es el pago mínimo en realidad? ¿Por qué nos lo ponen y cómo debemos evitarlo? ¿Y es tan malo como yo siempre lo pinto? Hoy te voy a explicar todo esto sobre este famoso pago mínimo en nuestras tarjetas de crédito, ajustado por supuesto a la realidad del Ecuador. Primero entendamos qué es el pago mínimo. Es la mínima cantidad de dinero de tu deuda que necesitas pagarle al banco, que el banco te cobra a ti por concepto de seguir utilizando la tarjeta. Es decir, que mientras pagues el mínimo, aunque debas dinero, puedes seguir utilizando la tarjeta ya que ésta se encuentra activa. Pagar el mínimo no significa que la deuda desapareció, sino que pagaste la mínima cantidad, pagaste lo más poquito, pero tu deuda está creciendo en este momento, está creciendo ya que el banco te va a cobrar intereses por lo que sigues debiendo. El pago mínimo también tiene una repercusión en tu historial crediticio, en tu historial como un deudor, porque si sigues pagando el mínimo, aunque le debes dinero al banco, el banco no te va a reportar como moroso, como un deudor atrasado, como que estás en impagos, y a su vez no te va a reportar al historial crediticio como un deudor. ¿Esto quiere decir entonces que no tiene consecuencias del mínimo? Por supuesto que sí, para tu historial crediticio sí, porque tu deuda va a crecer ya que se van a recargar intereses al saldo que todavía adeudas, por lo cual dentro del historial crediticio tu deuda estará creciendo constantemente y por esto te empezarán a bajar puntos. Lo único que no te van a reportar como moroso. Pero ¿cómo calcula el banco el pago mínimo? Es decir, porque alguna vez, digamos que hiciste un consumo de $300 y el mínimo eran 30 y otra vez hiciste un consumo ese mes de $150 y el pago mínimo eran 50. ¿Qué es lo que toma en cuenta el banco? Se compone de tres factores principales. Lo primero es los consumos en corriente. Los consumos en corriente, es decir, a una cuota que te comprometiste a pagar en el siguiente mes, se van a calcular y se va a dar un proporcional. Esa cantidad proporcional varía, puede ser entre el 10 y el 15% dependiendo del año, del mes, del cálculo que haga el banco, del riesgo, de las condiciones monetarias, financieras del país, de las resoluciones legales que existan, pero suele fluctuar entre el 10 y el 15% de los consumos en corriente. Ese es el primer factor. El segundo factor son las cuotas de tus diferidos con o sin intereses. Si tú sacaste un diferido, por ejemplo, a un año y tus cuotas son de $33 por ese diferido, te van a cobrar el total de esa cuota. No es que solo te cobran el proporcional de la cuota, no. La cuota se da en su totalidad, se va a cobrar. Entonces, sumarías los diferidos más los consumos en corriente. Por supuesto, también todos los intereses que se generen en ese momento, se prioriza el pago de intereses. Si adeudabas algo anteriormente, se van a poner esos intereses ahí para sumarse al pago mínimo. Si tienes alguna cuota, alguna transacción, algún cargo financiero adicional, también se va a poner ahí directamente. Intereses, seguros e impuestos también se componen dentro del pago mínimo. Si tú solamente tienes consumos en corriente, pues solo se tomarán en cuenta los consumos en corriente. Si solo tienes en diferido, se tomarán en cuenta solo los diferidos. Si tienes combinados estos consumos, pues se combinarán, pero estos son los tres factores que el banco toma para poder calcularte. Y bueno, entonces nos sentamos, realizamos las sumas con los vouchers que tenemos o cosas por el estilo para poder identificar cuánto es el pago mínimo. No, vivimos en una era tecnológica e incluso desde hace muchos años en las tarjetas de crédito ya se emite un documento llamado el estado de cuenta. En el estado de cuenta tú tienes detallados toda la información de los diferentes pagos que tienes que realizar. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, lo más usual es que nos vayamos directo a la aplicación de nuestro banco en el teléfono, vemos la tarjeta y ahí estamos pendientes. Te coloco yo cómo es la aplicación del Banco del Pacífico, en el cual te dice justamente que tengo mi tarjeta de crédito Visa Gold y tengo un pago de contado de 246,47 para este periodo. Pago mínimo así en un número grandote en negritas, $43.05.
mientras que abajo en letras chiquititas en gris dice pago de contado 246,47 centavos. ¿Cuál entonces es el pago que yo tengo que pagar? ¿Tengo que pagar el mínimo? Por supuesto que no. El mínimo, recuerda, es la mínima cantidad para que el banco te siga activando tu tarjeta y para que no te reporte como moroso. Pero tu deuda es la de abajo, la que dice pago de contado. En otros puede decir pago total, entre otras. Y ahí te dice de 246,47. Ahora, yo te recomiendo que no consultes solo la aplicación porque la aplicación es meramente informativa, no es realmente algo legal que te diga cuáles son las transacciones y todo. Yo te recomiendo que vayas a tu correo electrónico o desde la banca web, o si te lo permite en la misma aplicación, descargues el estado de cuenta. Ese es el documento que tiene validez. Este estado de cuenta está compuesto por varias partes, entre la que tienes una sección que dice resumen de movimientos. Acá te pongo para el Pacífico, pero por ejemplo para el Diners Club del Ecuador tiene otro formato, para el Produbanco tiene otro formato, para el Pichincha tiene otro formato, pero está ahí un resumen de movimientos y en mi resumen de movimientos me detalla todos los consumos. Por ejemplo, puedes ver que dice deuda total anterior, consumos y débitos, pagos y créditos, intereses y cargos, a la deuda total, la fecha que dice que es 444,80. Luego tienes la fecha máxima de pagos sin recargos, que es el 18 de septiembre del 2024 para este periodo, la deuda total que es de 444 y muchos otros factores más. Nosotros lo que tenemos que poner atención es donde diga total a pagar de contado, pago total, es decir, ese es el pago que nosotros tenemos que pagar este mes. Si tú te fijas, el Banco del Pacífico, y eso es algo que no me gusta de este banco porque es como que te quiere hacer caer en la trampa de que pagues el mínimo, te pone con letras grandes también, incluso en este estado de cuenta, pague por lo menos este valor y te pone en negrita, te pone incluso en la fecha, pero lo que tienes que pagar es a la derecha y te dice total a pagar de contado 246,47. Ahora, ¿por qué el banco también, en este caso, el del Pacífico, esto yo no lo he visto en otros bancos que soy cliente, dice pago sugerido? Esto es porque es un poquito más alto el capital que el pago mínimo. Pero realmente tú lo que tienes que pagar es la deuda total. Que hay mucha gente que cree que dice el mínimo a pagar, eso es lo que tengo que pagar, eso es lo que es la flechita. Pero en realidad tenemos que ir a donde dice pago total o total a pagar de contado. Luego en el estado de cuenta, bueno, vas a poder ver detallado todos los consumos, los pagos, todo lo que hiciste ahí y vas a tener también los mismos factores y todo lo demás, pero ya calculados. Y de forma curiosa, otra vez te pone justamente pago mínimo, así con flechita, pague por lo menos este valor. Y no te pone ahí cuánto realmente tú tienes que pagar. Para este cálculo, por ejemplo, la cuota diferida y rotativa, esa ha sido la suma para el cálculo del pago mínimo. La cuota diferida de $33,04, que es un diferido que estoy pagando, y una cuota rotativa de $10,01. Esta rotativa se refiere a los consumos que yo he hecho en corriente y la diferida a los consumos que yo he hecho en diferidos, valga la redundancia. Luego abajo, pues bueno, tienes algunos conceptos que te explican. El Banco del Pacífico es muy robótico, muy antiguo, digamos, su formato muy poco amigable con el usuario, pero todos tienen que tener esto. Además, luego tienes información del periodo, financieras, consumos que te generan intereses. Y aquí tienes que verificar lo que tú necesites. Pero como puedes observar, es en el estado de cuenta donde nosotros tenemos que enfocarnos para identificar el pago real que tenemos que hacer. Recuerda, así identificas el pago mínimo y que tampoco es gratis. No es que en este caso, por ejemplo, yo pago los $43 aproximadamente que tengo en mínimo y el resto, los 190 y tantos, los voy pagando de a poco. No. ¿Por qué? Porque por el concepto de pagar el mínimo se me genera un interés y mientras yo más me tarde en pagar el total esa deuda, ese interés va a crecer y como lo vimos, el interés va a priorizar, va primerito directamente a ser dentro del nuevo pago mínimo, es decir que cada mes voy a estar pagando los intereses de cada pago mínimo que haga del saldo que adeude, así que lo importantísimo acá es pagar el total. ¿Por qué? Porque no es gratis. El pago mínimo es un uso de emergencia, es un uso en el cual nosotros estamos en cierta situación, no es algo que debamos usar frecuentemente. Pero ¿hay alguna situación donde el pago mínimo sea ideal?
Sí, sí lo hay, pero esto es algo de emergencia, como ya te digo, es algo en el cual tus finanzas personales están terribles. Tuviste que destinar esos fondos a otra actividad. Tuviste una emergencia real que hizo que tu dinero se desvíe y ahí tienes que pagar el mínimo. ¿Por qué tienes que pagar el mínimo? Primero, para que no tenga impacto negativo en tu historial crediticio y segundo, para que puedas seguir manteniendo activa la tarjeta. Porque si el banco te declara moroso, te declara deudor, te reporta al buró como que no pagaste, aunque sea un mes, aunque sea un centavo, aunque sean 10 centavos, el banco va a ser durísimo contigo. Puedes haber pagado 10 años seguidos del total y te atrasaste uno y el banco te va a juzgar solo por ese un mes que te atrasaste. Entonces, cuando tú tengas una emergencia, haces el pago mínimo, pero procura que no sea la mínima cantidad. En este caso, por ejemplo, dice $43. ¿Qué pasa si yo no tengo solo los $43? Si no tengo 44, tengo 45, tengo 50. Bueno, trato de pagar más del mínimo. ¿Sí? No es que yo solo tengo que pagar el total, no es que yo solo tengo que pagar el mínimo. Yo puedo pagar un valor en el rango de esos. Mientras más me acerque al total, mejor será, porque de esta forma mi tarjeta seguirá activa, el banco no me va a reportar y por supuesto también los intereses que se generan van a ser menores que si solo pago el mínimo. Otra recomendación es que si vas a hacer este pago de emergencia, evites usar la tarjeta, porque nuevamente si haces más consumos, esa deuda sigue creciendo y tu mínimo del siguiente periodo va a subir y obviamente vas a tener más intereses, más recargos si es que sigues tomando esa estrategia. Entonces, si vas a hacer pagos mínimos por emergencia, ya sea 1, 2 o varios meses más, tienes que dejar de usar la tarjeta. Sí, no importa que esté activa, deja de usar la tarjeta hasta saldar tu deuda antes, porque de esta forma tu deuda irá disminuyendo paulatinamente. Una herramienta que me gusta mucho en los estados de cuenta del banco Diners Club del Ecuador en sus marcas Titanium, Diners, Discover, es que te ponen cuánto te demorarías en pagar si solo pagas el mínimo de esta forma. Entonces, eso es una referencia. Pero recuerda, en casos de emergencia, en casos de pagos mínimos de emergencia, deja de usar tu tarjeta de crédito. La tarjeta, siempre ten presente, no es una fuente de endeudamiento, es un medio de pago. Si sigues estas reglas financieras sobre el pago mínimo en tu tarjeta de crédito, vas a poder aprovechar todas las recompensas, toda la imagen positiva que tienes con el banco. Porque si el banco te considera un deudor, rapidito se lo contará a las otras empresas y entidades a través del historial crediticio. Usa responsablemente tu tarjeta de crédito. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Alguna vez has hecho el pago mínimo? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Cuánto te demoraste en terminar de pagar esa deuda? Déjamelo abajo en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Que la pases bien.